Hola, cada día Dios tiene algo especial para hacer en nuestras vidas. No pasa un solo día sin que Dios hable a nuestro corazón, sin que Dios obre en nuestra vida, porque Dios está continuamente moldeándonos y renovándonos. Por eso nos hace bien siempre venir delante de Él, venir delante de su presencia y presentarnos para que Él nos renueve, para que Él obre en nosotros. Por eso me da gusto poder compartir este momento contigo y espero que para ti sea tan importante y tan delicado, tan reverente como lo es para mí. Vengo delante de ti con temor de Dios, con el profundo deseo de poder compartirte la palabra del Señor. Y espero que tú también ores por mí para que yo pueda ser un instrumento de parte de Dios para transmitirte esa verdad del Señor. Por eso necesito compartir contigo un momento de oración pidiéndole a Dios que Él esté obrando en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento queremos venir delante de ti en el nombre de Jesús. Queremos presentarnos ante tu presencia y queremos, Señor, abrir nuestro corazón para que tú estés obrando en nosotros. Señor, que verdaderamente tu Espíritu Santo esté tocando cada fibra de nuestro ser para renovarnos, para alentarnos, para abrir nuestro entendimiento, para conectarnos contigo, Señor. Queremos estar en comunión contigo y queremos, Señor, que verdaderamente nuestros pasos se puedan afirmar en tu camino. Por eso, Señor, nos volvemos a poner delante de ti y te rogamos tu bendición, Señor. Señor, usa tu palabra en este momento para agitar nuestro interior, para despertarnos a lo que tú quieres hacer, para volver a revelarnos tu amor, Señor. Señor, obra en nosotros, obra en la vida de cada uno de los que te buscamos, Señor, y Señor, que verdaderamente podamos disfrutar de una obra especial que tú haces en nosotros. Lo ponemos todo en tus manos y te dedicamos este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez escuchaste el concepto que dice que eres lo que comes? En realidad es un concepto que representa toda una tendencia. Utilizan esta frase para referirse a que lo que consumimos afecta nuestra salud e incluso llega a afectar nuestras emociones o nuestra psicología. Ahora, lo cierto es que lo que comes, en cierto sentido, llega a formar parte de tu ser. Cada alimento que tú te llevas a la boca tiene nutrientes que son procesados por tu aparato digestivo y que tu cuerpo retiene las vitaminas, los minerales, los nutrientes que cada cosa que comemos tiene, son retenidos en nuestro cuerpo y luego pasan a formar parte de nuestros órganos, llegan a formar parte de nuestros músculos, nuestra piel, nuestro cabello, los que lo tienen, y de alguna manera llegamos a ser lo que comemos. No quiero caer en la broma de que, bueno, si comes mucho puerco, entonces ¿en qué te conviertes? Si eres lo que comes. No, pero lo cierto es que sí, lo que comemos llega a formar parte de lo que nosotros somos. Vamos a referirnos hoy a un acto representativo, ya te debes imaginar, que el Señor Jesús enseñó y que lo utilizó para reafirmar y actualizar nuestro compromiso con Él. Tú sabes que el Señor Jesús dio el mandamiento de que se practicaran 2 ordenanzas que tenían que practicarse tal como Él las practicó y tal como Él las enseñó. Esas 2 ordenanzas son el bautismo y
la cena del Señor. Son representaciones casi teatrales, podríamos decir, de lo que sucede realmente en la vida espiritual de los que creen en Jesús. Hoy nos vamos a referir no tanto a la ordenanza del bautismo, sino a la ordenanza de la cena del Señor. De ahí que aquí tú veas un poco la mesa preparada como para eso. Entonces, en cuanto a la cena del Señor, ¿es realmente importante? ¿Es importante tomar en serio la celebración de la cena del Señor? En algunos grupos y de parte de algunas personas, da la impresión como si la celebración de la Cena del Señor fuera algo así como un trámite, como que, bueno, ya sé que esto se va a hacer y bueno, dame el pan, dame la copa y ya está, ya pasó. Si analizamos lo que está escrito en la palabra con respecto a la celebración de la Cena del Señor, vamos a descubrir que es un asunto realmente importante. Tan importante que algunas personas habrían muerto por no tomarlo en serio. Vamos a empezar un poquito al revés. Vamos a leer un pasaje de la Biblia y luego vamos a leer lo que está anterior a esos versículos. Pero vale la pena hacerlo de esa manera para poder entender. Estamos refiriéndonos a lo importante que es la Cena del Señor y quiero leerte en la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. Primera a los Corintios 11, 27 al 32. Dice el apóstol Pablo enseñando en cuanto a este tema. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo creo que este pasaje tendría que darnos una idea de la importancia que tiene la Cena del Señor en la vida del cristiano. Nosotros podríamos caer, y hay veces que he visto esto en la vida de personas, uno podría caer en una cuestión religiosa. Cumplo con esto, así como hago una señal, ustedes saben, hay algunos que hacen la señal de la cruz o cosas así, como un amuleto, una especie de amuleto. La Cena del Señor no es un amuleto, es algo que tiene que ser tomado muy en serio y que tiene que ser tomado con discernimiento espiritual. Pero fíjate hasta dónde es importante la Cena del Señor, y eso está reflejado en estas palabras, por ejemplo, del versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es importante la celebración de la Cena del Señor. En los versículos anteriores, Pablo refleja lo que está escrito en los Evangelios en cuanto a la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y Jesús dice: haced esto todas las veces que lo comieres o bebieres en memoria de mí. Todas las veces se refiere a que Jesús está primero ordenando que la Cena del Señor
se celebre, o sea, que repitan este acto. Es lo que los cristianos hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra historia y vamos a seguir haciéndolo hasta que Cristo regrese. Por otro lado, todas las veces se refiere a que no se hace una sola vez, sino que este acto, a diferencia del bautismo, solo nos bautizamos una vez, se realiza varias veces, se realiza en muchas ocasiones. Jesús no dice cada cuánto tiempo, Jesús no da una frecuencia. Hay diferentes grupos que lo hacen con diferentes frecuencias, pero Jesús dijo que los cristianos íbamos a repetir este acto y lo haríamos muchas veces. Y por cierto, hay que tomarlo en serio. Jesús en este versículo, por ejemplo, estaría diciendo que hay dos maneras de tomar la cena del Señor. Lo puedes tomar de manera digna o de manera indigna. Cuando Pablo escribe esto, está reprendiendo a los corintios. La iglesia en la ciudad de Corinto tenía periódicamente banquetes, vamos a llamarle así, en los que se juntaban los hermanos a comer, pero en realidad en vez de compartir, lo que hacían era cada uno comía su propia comida y la comida que había traído, y entonces se veían grandes diferencias. Habían algunos que tenían una abundancia tremenda y había otros que pasaban hambre. Entonces aquello no era una cuestión de compartir y mucho menos era la cena del Señor como ellos le llamaban. Aquello no era la celebración de la cena del Señor. Entonces Pablo aquí los está rezongando, está hablándoles duro para decirles, oigan, ustedes han estado tomando esto indignamente, no dignamente, lo han estado tomando indignamente. ¿Y qué es lo que le pasa a la persona que toma la cena del Señor indignamente? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos dice en la nueva versión internacional, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. En realidad, el sacrificio de Jesús, esto es una referencia a lo que ocurrió en la cruz, el sacrificio de Jesús tiene el propósito de traernos perdón de pecados. Tiene el propósito de traernos salvación. Cuando nosotros creemos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, creemos que en su sacrificio nosotros recibimos perdón, reconciliación con Dios y vida eterna. Pero fíjate cómo uno puede en realidad ser culpado de atentar en contra del cuerpo o la sangre del Señor. Es algo que suena muy fuerte, pero el apóstol Pablo dice que quien participa indignamente, uno puede caer dentro de esa culpabilidad. Ahora, el apóstol Pablo dice que la condición para hacer esto bien es que necesitamos examinarnos. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es un llamado al análisis personal. O sea, Jesús dejó esta ordenanza para que la repitiéramos una y otra vez, para que tengamos la oportunidad de analizarnos, de reflexionar profundamente en cuanto a nuestras vidas y que podamos hacer los cambios que necesitemos hacer o que podamos presentarnos delante de Dios aún con nuestros errores, aún con nuestros defectos y que le pidamos perdón y que podamos cambiar, pasar la página para seguir adelante y renovar nuestro compromiso con Él. La participación de la cena del Señor debe ir acompañada de un profundo análisis personal. No eludas el análisis, porque lo necesitas. No es el tiempo para decir, bueno, ya que esto es tan serio, no voy a participar de la cena del Señor porque yo no ando bien. Al contrario,
Es el momento en que tú tienes que analizarte y venir delante de Dios y pedirle perdón, pedirle su purificación, pedirle que te limpie con la sangre de Jesús y que justamente que celebres en la cena del Señor el inmenso amor con el que el Señor te ama y por el que el Señor te renueva. Ahora, ¿cuál es la clave de este análisis o de esta participación en la cena del Señor? La clave es que distingamos el cuerpo y la sangre del Señor. Dice el versículo 29, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir. Dice la nueva versión internacional, el que come y bebe sin discernir el cuerpo. O sea, como que tú no distingas de qué es lo que estás comiendo. Y tendría que existir, ¿verdad?, una forma de entender, distinguir el cuerpo o saber que estamos participando de él. Cuando celebramos la cena del Señor lo hacemos con pan normal, lo hacemos con vino normal, pero en realidad la idea es que nosotros estamos participando de Jesús. Dicen los versículos 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor nos quiere atraer a Él y quiere volvernos al buen camino. Y por eso es que se nos invita a analizarnos. Entonces, la idea es que te examines, es que analices tu vida, es que recuerdes, de repente has hecho algo mal, de repente te has equivocado en el camino. Y esto, si uno participa de la cena del Señor sin distinguir que uno participa de Jesús, resulta en consecuencias espirituales. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entre los propios corintios había personas que estaban débiles, que se habían enfermado o que aún habían muerto por no discernir, por no darle la importancia correspondiente a la celebración de la cena del Señor. Entonces, quiero invitarte a que participes de la cena del Señor y que lo hagas tomándolo en serio. Es una cuestión de obediencia para empezar, porque esto es un mandato del Señor. Y para seguir es una cuestión de seguir sus instrucciones para hacerlo. Examínate, analiza tu interior y participa. Ahora, ¿cómo se participa de la cena del Señor? Vamos a leer 1 Corintios 11, versículos 23 y 24. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor consiste en la participación en el pan y la participación en la copa. Y es interesante cómo el Señor lo plantea. Aquella noche en la que Él fue entregado, Pablo está diciendo que Él recibió esto y lo mismo enseña. El Señor tomó pan, lo partió y luego lo entregó. Tú sabes que en muchos ámbitos a la cena del Señor se le llama comunión.
Es una referencia a que cuando participamos de la cena del Señor, todos participamos del mismo pan. Y que al hacerlo, todos estamos luego teniendo en común esa obra que el Señor hace en nosotros. Participamos todos del pan de vida que es Cristo. Entonces es una celebración también de la relación entre nosotros, y es justamente eso lo que los corintios estaban equivocando. Era aquello en lo que ellos estaban fallando, porque cada uno celebraba su egoísmo en lugar de celebrar la comunión con sus hermanos. Así que cuando celebramos la cena del Señor, celebramos que nosotros somos un cuerpo en Cristo, que tú y yo somos parte del mismo pueblo, del mismo equipo, de la misma familia. Formamos una unidad en Cristo. Luego, la cena del Señor habla de que tenemos que comer del Señor. Tomad, comed, dijo Jesús, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo, tomen, coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En todos los relatos de la cena del Señor se refiere a que Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Ellos vieron el pan roto. Generalmente cuando celebramos la cena del Señor hoy en día, nosotros ya preparamos, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de hacerlo más rápido, preparamos el pan ya cortado, entonces cada uno recibe un pedacito. Algo que no tenemos que perder de vista es esto que yo acabo de hacer, la rotura del pan, porque de esa rotura del pan viene gran parte del significado de lo que Jesús está enseñando acá. Jesús nos está invitando a comer de Él. Esta no es la única referencia que hace a Jesús a comer de Él. En Juan capítulo 6, Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Y luego Él viaja a través del lago y mucha gente lo sigue. Y entonces Jesús le dice, ustedes no vienen a mí porque hayan visto las señales. Ustedes vienen a mí porque comieron del pan y se saciaron. Entonces tienen una especie de discusión. En esa discusión Jesús dice cosas maravillosas, pero que ellos no comprendieron. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ese pan que verdaderamente sacia. Ese pan que verdaderamente trae la vida. Y dentro de eso Jesús dice, este es el pan del cielo, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús te invita a que comas de él. Ahora, los judíos de aquel tiempo interpretaron como que él estaba hablando de antropofagia, como que era una cuestión de que había que comer de su carne. Jesús estaba hablando del espíritu. Jesús estaba hablando de las cosas espirituales. Nosotros necesitamos que Jesús pase a formar parte de nuestra piel, de nuestras manos, de nuestros órganos, de nuestros ojos, de nuestra boca. Necesitamos que Jesús empiece a manifestarse y para eso necesitamos participar de Él. Necesitamos comer de Él, de aquel sacrificio que Jesús hizo
por el cual su cuerpo fue roto. Jesús dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Se está refiriendo a que nosotros absorbemos de lo que Él hizo cuando Él fue al sacrificio. Jesús se entregó por ti. Esa noche Jesús sabía lo que le iba a pasar cuando celebró la última cena. Y Él les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Jesús sabía que lo que venía a continuación eran la corona de espinas, los azotes, los golpes, la humillación, los escupitajos, el arrastrar la cruz hasta donde pudiera, los clavos atravesando sus manos y pies, la lanza atravesándole el costado. El cuerpo de Jesús verdaderamente fue roto por ti. Jesús lo sufrió todo. ¿Pero para qué? Para que nosotros tengamos la experiencia de que su Espíritu Santo obre en nosotros y se filtre en cada una de nuestras actividades y se manifieste en cada una de las cosas que hacemos. Entonces necesitamos comer de Jesús. Y necesitamos dejar que Jesús sea cada vez más una parte integral de todo lo que vivimos. Entonces Jesús también nos dice que tenemos que participar de la copa. 1 Corintios 11, 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Dios es un Dios de pactos. Había hecho pactos con Moisés, pactos con David, pacto con Salomón. A lo largo de la historia hizo pactos, pero luego por medio de los profetas empezó a anunciar, y esto lo encuentras en el profeta Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en otros, empezó a anunciar que un día iba a hacer un nuevo pacto y que ese pacto ya no iba a ser con la ley de él escrita en tablas de piedra o en lo que fuera, sino que la iba a escribir en el corazón. Y las personas que entraran en ese pacto con él iban a llevar su ley por dentro y iban a poder agradarle, iban a poder servirle. Entonces, Jesús viene a confirmar que esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Aquel pacto que había sido anunciado es el que Jesús establece con los que creemos en Él y nos integra a su pueblo. Y entonces nosotros pasamos a ser aquellos que tienen un convenio con Dios y en quienes Dios escribió su ley en nuestros corazones. Este nuevo pacto es el que está en vigencia y fue establecido entre Dios y tú desde que creíste en Jesús. Y ese pacto fue sellado con la sangre de Jesús y es representado por la copa. Entonces tienes que recibir de esa sangre porque representa el perdón de tus pecados, porque representa la vida eterna que el Señor nos quiso dar. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces, ¿te das cuenta de lo que dice? Es algo que se vuelve a repetir. Es algo que tú tienes que celebrar como una obediencia al Señor. Así como celebramos el bautismo como obediencia, porque el Señor lo mandó, celebramos la cena del Señor y le obedecemos cuando la celebramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cada vez que comemos el pan y bebemos la copa? ¿Qué es lo que hacemos? Anunciamos la muerte de Jesús. Volvemos a predicar la muerte de Jesús. La celebración de la Cena del Señor es un mensaje proclamado a todos los que lo quieran ver y lo quieran escuchar, y también a todo el mundo espiritual. Le volvemos a anunciar: Jesús murió, y en la muerte de Jesús
Él se llevó nuestra culpa, Él se llevó nuestra carga, Él se llevó nuestros pecados y ahora nosotros somos perdonados y estamos limpios delante de Dios porque Jesús pagó por nuestras deudas. Entonces, celebremos y anunciemos este mensaje que el Señor nos dio, que por su muerte nosotros tenemos perdón de pecados. Por eso te invito a que participes de la cena del Señor con alegría, con reverencia y con un profundo análisis de tu vida y que lo hagas en obediencia, que le digas, Señor, tú ordenaste esto, yo lo voy a celebrar, yo voy a participar en obediencia a ti y quiero hacerlo con discernimiento, quiero hacerlo realmente comiendo de ti, bebiendo de tu sangre, para que mi vida espiritual se renueve, para que mi compromiso contigo se renueve. Que verdaderamente el Señor te edifique al serle obediente y al participar de la cena del Señor. Vamos a orar. Gracias, querido Señor. Gracias porque al hablar de todo esto, al hablar del sacrificio de nuestro Salvador, no estamos haciendo otra cosa que hablar de tu inmenso amor por nosotros. Cuando nos viste perdidos, Señor, no nos dejaste perdidos, no nos dejaste que el peso de nuestros pecados cayera sobre nosotros, sino que nos diste una oportunidad y enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros y para que nosotros, creyendo en Él, tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor. No alcanza la eternidad para darte alabanza y para darte las gracias por amarnos tanto, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes y fieles para celebrar la cena del Señor y para poder participar en ella con toda la reverencia y con todo el discernimiento que hace falta, para que verdaderamente en lugar de recibir condenación, en lugar de debilitarnos y enfermarnos, seamos fortalecidos y seamos bendecidos y podamos crecer en nuestra relación contigo. Señor, cada uno de los que participamos de este momento, anhelamos de tu obra y de tu bendición. Por eso nos ponemos delante de ti y te rogamos que tú nos concedas una celebración de la Cena del Señor bendecida para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que verdaderamente el Señor nos ayude a andar en obediencia, incluyendo celebrar la Cena del Señor en obediencia a Él, y que podamos ser edificados y que podamos renovar nuestro compromiso con Jesús. Gracias por estar acompañando este momento. Que Dios te bendiga.